Hola a todos nuevamente, vamos a continuar con la tercera parte y esta ocasión toca hablar un poco sobre el bucle for. Ya en videos anteriores hemos utilizado un poco el bucle for y hemos visto que es posible utilizarlo, por ejemplo, para tomar los valores, ¿verdad? O los ítems que se encuentran, por ejemplo, en un objeto tipo secuencia como una lista, ¿verdad? O para barrer estos valores y pedirle a Python que nos imprima cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a verlo a modo de recordatorio nuevamente. Por ejemplo, vamos a definir una lista a la que le vamos a llamar nombres, ¿verdad? Y entonces dentro de esta lista, por ejemplo, vamos a colocar nombres como Pepe, los clásicos, ¿verdad? Pepe, Jesús, por ejemplo, José y María. Ya que colocamos estos nombres, por ejemplo, sabemos que por las utilidades, ¿verdad? Opciones que nos pueden dar estas listas, pues podemos acceder a cada uno de estos ítems, pues con distintos comandos, ¿verdad? Sin embargo, esta ocasión vamos a hacerlo con el bucle for. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos para y en nombres, imprime y aquí viene algo bien interesante, a diferencia del bucle while. En el bucle while también definimos un contador, ¿verdad? Sin embargo, no es necesario que lo defina previamente. Python ya entiende que cuando yo pongo esto dentro del bucle for, se refiere a los elementos que se encuentran en algún objeto tipo secuencia, que en este caso correspondería, por ejemplo, a una lista, ¿verdad? Si yo ejecuto esta celda, puedo ver efectivamente que me ha mostrado Pepe, Jesús, José y María, ¿verdad? Sin embargo, también podría hacerlo específicamente para una cadena, ¿verdad? Como ya lo hemos visto cuando vimos cadenas. Por ejemplo, puedo poner for i in María, print i. Vamos a cerrar esta celda de código para que no tengamos ningún problema. Lo cerramos, la ejecutamos y puedo darme cuenta que me ha mandado a la consola o me ha mostrado en la consola cada una de las letras que se encuentran dentro de la cadena María, ¿verdad? Algo muy importante que debemos notar antes de avanzar. Como podemos darnos cuenta, también, así como con el condicional if, el bucle while y el bucle for, también llevan una indentación, ¿verdad? Y esta indentación corresponde a 4 espacios desde la altura del for hasta donde comienza la declaración, ¿verdad? En este caso la declaración print. ¿Qué pasaría nuevamente? Vuelvo a repetir. Si tengo esto, ¿verdad? O si no le coloco los 2 puntos y tengo esto. Si yo le doy con el tabulador, me lo va a mover, ¿verdad? Sin embargo, como podemos darnos cuenta, puedo observar que me marca aquí un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque necesariamente requiero los 2 puntos. Si no tengo los 2 puntos y ejecuto esto, me va a mostrar un error de sintaxis. Antes de que lo ejecute, Python ya me lo está diciendo con esta tache, ¿verdad? Con esta tachecita. Si yo le coloco los 2 puntos, inmediatamente Python me lo quita, ¿verdad? Sin embargo, si no tiene la indentación adecuada, como podemos observar, yo ejecuto esto y puedo darme cuenta que me va a marcar un error, ¿verdad? Y me dice que es un error de indentación, ¿verdad? Con la tecla Tab, inmediatamente me lo adelanta, ¿verdad? Eso cada quien lo configura desde su computador, ¿verdad? Pero normalmente son 4 espacios en la tecla tabulador o Tab. Voy a ejecutar esta celda para verificar que ahora sigue estando correcta, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Pues por ejemplo, podría utilizar objeto secuencia rango como lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo puedo utilizarlo? Pues le puedo decir para y in el rango, ¿verdad? De 10 imprime y recuerden que en el rango o en el objeto secuencia tipo rango este número es excluyente, ¿verdad? Por lo tanto, como podemos visualizar, me va a imprimir hasta el 9. Estamos de acuerdo, desde el 0 hasta el 9. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no quiero que inicie en 0, sino que inicie en 2? Entonces le puedo colocar aquí un 2 que significa inicio, fin, pero este numerito es excluyente. Recuerden, yo ejecuto esto y puedo darme cuenta que ahora empezó desde el 2 y termina en el 9, recordando que ahora el 10 sigue siendo un número excluyente, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no quisiera que fuera de 1 en 1, como lo podemos observar acá, sino que fuera, por ejemplo, de 2 en 2? Simplemente le pongo una coma y le pongo un 2. Repito, el inicio, el fin o el número de elementos, ¿verdad? Y el paso, ¿verdad? Cada cuánto quiero que me muestre. Entonces yo ejecuto esto y puedo darme cuenta que me está mostrando 2, 4, 6 y 8. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí 11, obviamente me va a mostrar hasta el 10, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y repito nuevamente, inicio, final, pero es excluyente, y el paso, ¿verdad? Si yo quiero que vaya, por ejemplo, de 5 en 5, ejecuto esta celda y puedo darme cuenta que nada más me va a mostrar 2 y el 7, ¿verdad? Si le pongo, por ejemplo, 13 acá, pues claramente puedo identificar que va a mostrar el 2, el 7 y el 12. Con el bucle for, por ejemplo, puedo utilizar la declaración break y la declaración continue de la misma manera que lo puedo utilizar con un bucle while. Por ejemplo, vamos a definir lo siguiente, vamos a definir esta lista, la copiamos nuevamente acá abajo y entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle para y in nombres, que es el objeto lista, ¿verdad? El objeto tipo secuencia, vamos a ponerle print
y aquí abajo, ¿verdad? If y es idéntico a José, dos puntos, break. ¿Estamos de acuerdo? Y se utiliza de la misma manera que con el bucle while, es decir, cuando yo comparo a través de este condicional, si eso lo llegara a encontrar dentro de esta lista, que podemos ver que sí, va a romper el bucle, ¿verdad? De tal forma que no nos va a mostrar ni siquiera el nombre de María, ¿verdad? Ejecutamos esto y obviamente me está mostrando Pepe, Jesús y José. En ese punto rompe el bucle, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, se utiliza de la misma manera que con el bucle while. Si lo queremos hacer ahora con la declaración continue, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a colocar una celda nueva acá, copiamos exactamente esto para no volverlo a escribir, lo copiamos nuevamente ahí y entonces aquí vamos a ponerle if y es idéntico otra vez igual a José, dos puntos, y aquí vamos a ponerle continue, ¿verdad? Y aquí abajo simplemente le vamos a poner, en lugar de que el print vaya aquí arriba, porque si no sí los va a mostrar, que vaya aquí, ¿verdad? A la altura del if, para que se entienda que todo lo que está aquí adentro pertenece a este bucle for, ¿verdad? Yo ejecuto esta celda y claramente puedo darme cuenta que donde encuentra José, se lo salta y me muestra el siguiente, que es María. Entonces, como podemos verificar, la declaración break y la declaración continue se utilizan de la misma manera que con el bucle while. La declaración else se va a utilizar exactamente de la misma manera que con el bucle while. Entonces vamos a poner, por ejemplo, copiamos todo esto otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Y le vamos a poner aquí print y luego aquí abajo. Entonces else print terminó el bucle. Si ejecuto esta celda, puedo verificar que al final del bucle me muestra que ha terminado y repito. Como podemos visualizar, es muy similar al bucle while, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar tanto el bucle for como el bucle while para hacer operaciones de iteración, por ejemplo, en métodos numéricos y en ingeniería. ¿Cuál es la diferencia al final, por ejemplo, de un bucle for y un bucle while? Que el bucle while, recuerden, lleva un contador al cual tengo que inicializar y además requiere de un operador de comparación, ¿verdad? A diferencia del bucle for, que además sí requiere un contador, pero no requiere inicializarlo, y tampoco requiere un operador de comparación. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ambos sirven o pueden utilizarse para cosas prácticamente similares, ¿verdad? Por ejemplo, voy a cerrar esta celda aquí y vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a decirle for i en el rango de 30, y igual a i elevado al cuadrado, print y. Yo ejecuto esto y como podemos darnos cuenta, no hubo necesidad de que inicializara al contador en un cierto valor específico, ni siquiera que utilice un operador de comparación dentro de la estructura del for, ¿verdad? Lo ejecuto y puedo darme cuenta que me está mostrando los valores de y. Y nuevamente puedo crear una lista, estamos de acuerdo, aquí afuera, que le puedo llamar y mayúscula, una lista vacía, y debajo de y yo puedo utilizar el método append, pues para guardar y. Y además podría crear otra lista vacía, para que dentro del bucle for también la abra con el método append. ¿Y a quién voy a guardar? Pues ahí minúscula. Yo ejecuto esto. Si le pregunto aquí por i mayúscula en la consola, me muestra los valores de i hasta el 29, ¿verdad? Porque el 30 es excluyente, recuerden. Y le pregunto aquí, por ejemplo, por y puedo darme cuenta que ahí están los valores de y. Entonces, de alguna manera ya podría, pues, graficarlo si quisiera, ¿verdad? Bien, ¿qué más podría utilizar, por ejemplo? Pues normalmente, como podemos visualizar, el bucle for, pues necesariamente requiere que dentro de él haya unas ciertas sentencias, ¿verdad? O algunas líneas de código. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pongo lo siguiente? For i en el rango de 6, por ejemplo. Vean, lo ejecuto. Y me va a mostrar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fuerza o necesariamente requiere que ponga debajo algo. ¿Estamos de acuerdo? Alguna operación de iteración. Lo mismo puedo hacer con el bucle que con el condicional if. Le puedo poner la declaración pass. Yo ejecuto esto y puedo darme cuenta que no hay nada, ¿verdad? Comúnmente no se utiliza, pero podría ser alguna opción si yo quisiera programar algo rápido y quisiera que no se mostrara o no me mostrara algún error, sabiendo que mi código en principio podría, pues, de alguna manera estar mal, ¿verdad? Entonces esto es todo para el bucle for. Como podemos visualizar, es muy útil y es muy similar al bucle while. Entonces ya con estas tres estructuras o flujos de control, que son el condicional if, compuesto y simple, el bucle while y el bucle for ya podría comenzar a programar de alguna manera operaciones relacionadas con algunas áreas de la ingeniería, ¿verdad? Pues nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.